¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Hoy queremos comenzar el programa y lo comenzamos, ¿por qué no decirlo?, de manera triste, porque hace un par de días atrás nos enterábamos del fallecimiento de Chabela Zanutij. Hoy queremos dedicarle el programa a Chabela. En Chabela, los más de 100 y pico de productores que forman parte del consorcio de La Verdecita, y a Virginia Liponetsky, la hija de Chabela, que seguramente continuará su trabajo, pero queremos recordarla profundamente, sabedores que Chabela forma parte de esas personas, de esa telaraña de hombres y mujeres, que aunque físicamente no estén, siguen estando. Chabela, aquella mujer que en su juventud abrazó el cristianismo, que luego trabajó también desde la reivindicación de género, cuando no era habitual hablar de ello. En Santa Fe, inclusive, fue la persona que comenzó a hablar de los derechos de las amas de casa. Cuando nadie hablaba e inclusive se la criticaba, ella formaba en Santa Fe el sindicato de amas de casa. Y allá por el 2000, en la época de crisis, en el norte de la ciudad de Santa Fe, en Altos del Valle, armaba La Verdecita. Cuentan la historia, y lo contaba ella también, con la simpatía y la dulzura que siempre la caracterizó, que cuando ese grupo de mujeres se instalaba La Verdecita, decían que eran como una secta. Los vecinos de ahí decían, se formó una secta. Bueno, con los años, con las décadas, La Verdecita se transformó en un bastión insoslayable a la hora de hablar de agroecología, a la hora de hablar de cultivo y de cosecha desde el respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y formó además EVA, Escuela Vocacional Agroecológica, y todos los sábados varios de los productores hacían su feria allí en el Mercado Progreso. Qué paradoja del destino, ¿no? La mujer que denunciaba que este modelo agrotecnológico de fumigaciones enferma y mata a la gente, entre otras cosas con el cáncer, murió de cáncer. Hoy Chabela ya no está con nosotros, pero insistimos, forma parte de ese abanico de hermanos y de hermanas que podrán no pisar esta tierra, pero siempre van a estar. Su memoria, su presencia, su fortaleza, siempre nos guiarán. Chabela hoy es seguramente una luz de una estrella que continuará guiándonos a cada uno de nosotros. Queremos dedicarle el programa a Chabela Zanutij, recordándola con un tramo de una entrevista que el año pasado le hacíamos en este programa. La agroecología es un nuevo paradigma de vida, te diría, porque es antiglobalización, porque tenés que cultivar en lo cercano. Tenés que cultivar en lo cercano a quien lo va a consumir, porque tiene que ser sustentable y no comer petróleo, que es lo que se come con la nafta. Es profundamente antipatriarcal, antidiscurso hegemónico en todo sentido, porque en realidad el respeto básico de la agroecología es con todos los saberes, aprendiendo del que produce ese saber, digamos, que es el que está trabajando sobre la tierra, acompañado del resto de que hizo otros estudios, entonces no existen la jerarquía. Y también es enormemente creativa, no puede haber un discurso hegemónico con la agroecología porque se guía por la incertidumbre, a diferencia del paquete tecnológico que te dice, para este bicho, este veneno, para este otro bicho, este otro veneno. En realidad en la agroecología vos tenés que ver el suelo que tenés, qué es lo que vas a sembrar, si te va en cada tierra una cosa diferente, por eso tiene que ser tan cercano a lo que consumí, y por el otro lado es profundamente comunitario y profundamente colectivo. Yo produzco para vos, vos vas a venir a ver mi huerta, lo que hago, y yo necesito del otro productor que me intercambie la semilla. Entonces,
tiene que ver con un nuevo paradigma de mirar todo desde otro lugar, no tiene que ver nada más que con lo que voy a consumir. Bueno, tiene mucho que ver con el cuidado del suelo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos por qué se producen estas inundaciones. Bueno, lo ha dicho también el ministro de la Producción. Están destruyendo la tierra, han talado millones de hectáreas de bosques, exactamente al revés de lo que proponemos como sistema de vida, el cuidado de los ecosistemas. El tema del agua es enormemente valioso porque es otra de las partes de la que se alimenta la vida. Nosotros, por ejemplo, lo que vamos haciendo lo cubrimos de mulch para que la humedad se conserve, no tener que, a pesar de que uno se inunda, pero uno se inunda y en estos territorios donde viene una lluvia tan fuerte, inmediatamente sigue un periodo de sequía donde al no tener cobertura de montes y de bosques y todo, el agua se vuelve a ir sin penetrar, digamos, en el suelo y se producen periodos de sequía. Entonces hay una enorme cantidad de cuidados que se hacen para poder no derrochar el agua, para poder conservarla y para, sobre todo, poder cosechar agua de lluvia, que también es algo muy valioso y es lo más puro si hablamos de agua, ¿viste? La agroecología no se hace para exportar, no se puede nunca hacer para exportar. La agroecología se hace para que cada uno en su lugar pueda producir para los que quieren consumir eso que estamos haciendo. En cada lugar del mundo hay lugar para la agroecología, para ese determinado cultivo, esa forma de criar animales, y no habría hambre en el mundo. El hambre en el mundo no es porque no haya cultivo, es una absoluta mentira. En realidad lo que hay que fomentar en todos los lugares, sea el continente africano, la India, la China, América Latina, es una agricultura del lugar, con las semillas que tardaron miles de años en perfeccionarla y que es una herencia de toda la humanidad, y no este mito que hay de no, es para producir más. Nosotros hacemos un transgénico porque esto es para producir más. ¿Para quién? ¿Para que gane quién? Hacer más semilla y que una hectárea te produzca más quintales, ¿para quién? No va a ser para ese pobre productor que tiene 2 hectáreas, ni 3 hectáreas, ni 50. Es para los que están haciendo un pool de siembra. Entonces, miremos con un sentido común, sin saber tanto, ¿a quién beneficia todo eso? Que no es a la humanidad justamente, los 1.000 millones de hambrientos siguen estando a pesar de la Revolución Verde. Entonces, miremos eso y veamos a quién está beneficiando de esto. Y esos a los que se beneficia, que son muy pocos, ¿qué están haciendo con el mundo? Vaya el abrazo entonces profundo, fuerte a Chabela, a todos los productores de allí del norte, dedicarle este programa a la amiga Chabela Zanutic, justamente, ¿no? Y también seguramente es un capricho del destino, dedicarle el programa de hoy donde vamos a hablar de militantes ambientales. Te lo presentamos en nuestro sumario. En una edición especial de Onda Verde, reflexionamos sobre los riesgos que implica la defensa del ambiente. Conocemos las últimas cifras de asesinatos por causas ambientales a nivel mundial. Recordamos algunos casos paradigmáticos de defensores que perdieron la vida por luchar contra la explotación y el saqueo de recursos naturales. Y te contamos sobre la situación que vive el periodismo ambiental en Latinoamérica. Tendremos además las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Ahí aparecía en la voz de Celina Pérez el sumario de lo que vamos a hablar hoy. Este es el penúltimo programa de este ciclo, del ciclo 2018. Terminaremos el domingo que viene cuando hagamos una revisión de lo que pasó en estos 34 programas, serán la semana que viene, de este ciclo, de este 5º año. Y vamos a hablar, como bien te contábamos, de los militantes ambientales, del riesgo que corren muchas personas por ser defensores del medio ambiente. En este penúltimo programa de este ciclo, el último de producción directa, ya que insistimos, la semana que viene vamos a hacer un resumen de lo pasado en el 2018, vamos a hablar de los defensores ambientales. ¿De qué implicancia genera hoy ser defensor de la tierra, del agua, del aire, de los ríos, de los mares?
Y lamentablemente tenemos que decir que muchos de ellos han sido perseguidos, han sido censurados y hasta asesinados. Un fenómeno que se ve en nuestro continente, se ve en nuestro país, pero que tiene escala mundial. Parece ser una realidad esta. El poder persigue a muchos sectores y entre ellos un sector molesto es el sector que milita en la defensa del medio ambiente. Tanto es así que hay una institución, una organización no gubernamental que se llama Global Witness, que monitorea lo que pasa en cada país con respecto a este tema. A ver, Global Witness trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, la violación a los derechos humanos, la pobreza, la corrupción, y hace como un seguimiento de las personas, las instituciones que trabajan defendiendo y denunciando y cuántos de ellos a su vez son perseguidos. Hace poco tiempo atrás, esta ONG dio a conocer que en el año pasado, en el 2017, casi 200 personas fueron asesinadas por defender al medio ambiente. Si queremos ser concretos, explícitos, exactos, diríamos que en el 2017 se supo que 197 personas fueron perseguidas, fueron asesinadas por defender al medio ambiente. ¿Perseguidas por quién? Por gobiernos, por empresas también, muchas de ellas, vinculadas con el extractivismo, la deforestación, la minería a cielo abierto, entre otras, ¿no? Aquellos que denunciaban fueron asesinados. Si no me cree, le vamos a presentar un clip, no dura más de unos pocos minutos, y vamos a ver los datos más significativos que esta institución, Global Witness, plantea al respecto. Un total de 197 personas murieron en el año 2017 defendiendo al medio ambiente y muchas más sufrieron amenazas, acosos e intimidaciones, denunció el programa en la presentación de una iniciativa para proteger y promover los derechos medioambientales. En un comunicado, el programa citó un estudio de la plataforma Global Witness publicado el pasado enero que recoge que casi 4 personas murieron semanalmente en el año 2017 defendiendo un medio ambiente limpio y saludable. Además, entre el 40% y el 50% de los fallecidos ese año eran originarios de comunidades locales o indígenas. El informe también reveló que entre el año 2002 y 2013, 908 individuos de 35 países fueron asesinados defendiendo el medio ambiente. Ahí aparecían algunos datos certeros, concretos, de un trabajo muy serio que lleva a cabo esta ONG. Si quisiéramos hacerlo en números más periodísticos, para que se pueda entender mejor, sería algo así como que casi 4 defensores ambientales por semana fueron asesinados en el 2017. Un número que podemos decir que a esta altura se repite, se mantiene. Repito esto porque me parece importante. Por semana, 4 de las personas que defienden el medio ambiente fueron asesinadas por su compromiso con la vida. Y esto, insistimos, es un fenómeno mundial, porque se puede ver en el Amazonas, por ejemplo, aquellos que defienden el Amazonas, pero también en la República del Congo, en África. Digo, no sabe de fronteras, no sabe de regiones, no sabe de países ni de continentes, parece ser la constante. Si el tipo, la persona, la mujer denuncia, si alerta sobre lo que pasa, será perseguido y hasta incluso asesinado. Y de todos los continentes, América Latina, lamentablemente, lleva el primer lugar del ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Lo que vamos a ver ahora es un clip justamente sobre la distribución geográfica de los asesinatos, donde demuestra que nuestro continente lleva ventaja. El informe 2017 de asesinatos de ambientalistas, publicado por la organización inglesa Global Witness, nos permite configurar este mapa mundial. Brasil presenta la mayor cantidad de muertes registradas en un año en comparación con cualquier otro país del mundo. En 2017, Filipinas fue escenario de la mayor cantidad de asesinatos registrados en la historia de un país asiático. En Colombia, 24 personas fueron aniquiladas debido a conflictos por la tierra. México aumentó de 3 a 15 asesinatos en comparación con 2016. Lo mismo sucedió en Perú, donde aumentó de 8 a 10 homicidios.
Honduras es uno de los países más peligrosos para los ecologistas. Disminuyeron los asesinatos de defensores del ambiente, pero la represión de la sociedad civil en general es peor que nunca. Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con 4 asesinatos. En Argentina, solo se registraron oficialmente 2 asesinatos, los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Probablemente el total global sea mucho mayor, considerando las limitaciones en cuanto a datos disponibles. El asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, intimidación, ciberataques, agresión sexual y demandas judiciales. Un 25% de las personas asesinadas pertenecían a grupos indígenas. Aunque 9 de cada 10 activistas asesinados eran hombres, las defensoras se enfrentan a amenazas específicas de género, incluidas la violencia sexual, la difamación y las amenazas contra sus hijos. Ahora bien, ¿por qué son perseguidos? ¿Por qué son asesinados? Generalmente por denunciar. Ahora, ¿cuál es el sector más violento? Son 2, la agroindustria y la minería a cielo abierto. En ese orden, el primer sector que más ha perseguido y ha asesinado a militantes ambientales tiene que ver con la agroindustria, con el modelo agrotecnológico de fumigaciones y aquellas personas que denuncian este tema. Y en segundo lugar está la minería a cielo abierto. Pero entre los 2 sectores ocupan el 60% de los militantes ambientales asesinados. A su vez, habrá que tener en cuenta, en tercer lugar, aquellos que defienden los parques nacionales y sobre todo aquellos que se oponen a la caza indiscriminada de especies en vía de extinción. Así que, primero la agroindustria, segundo la minería a cielo abierto, tercero los defensores de parques nacionales. Lo dicen instituciones que trabajan al respecto y vamos a ver ahora algunos datos más significativos todavía. Si hubiera que buscarle algún adjetivo calificativo, podríamos plantear que este tema es asombroso, que es preocupante, que es terrible, que es espeluznante, ¿no? Porque pagan con persecución, con violencia y a veces, en el extremo hasta con su propia vida, aquellos que plantean defender el medio ambiente y lo ponen por arriba de el capital, la producción, la rentabilidad. Digo, ¿a qué punto hemos llegado? Que el hombre, con tal de poder recaudar más, poder vivir mejor, no solo ya no le preocupa el presente, el futuro, el contorno, sino que mata a su propio semejante. Vamos a seguir hablando, vamos a mostrar algunos testimonios, seguramente injustos a la hora de elegir, pero relevantes, pero eso va a ser en el próximo bloque. Para cerrar como siempre, voy a la luz roja del semáforo. Se prende la luz roja, la primera luz del semáforo, aquella que dice atención, peligro, pare, no avance, no siga, y es la mala noticia de la semana, ¿no, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andás? Buenas noches, la mala bienvenido. noticia, sí. Que nos lleva a Corrientes. En Corrientes, como en otros lugares, hay veda para la pesca de algunos ejemplares. Hoy hay veda en el río Paraná y en el río Uruguay, ¿no? Y aún así, algunos productores, algunos pescadores rompen esa veda y se encontró un camión con ¿cuántos surubí que no debían ser pescados? Con 6.000 kilos de surubí. No es el único que se ha dado en la última semana. Se han dado camiones con 1.000, 2.000, pero por lo que significa lo ponemos en la luz roja. Es muy representativo de lo que está pasando. Como bien decía, son
no sé si pescadores aislados, capaz que son grupos, ¿no?, que se dedican a la reventa después de este tipo de, Claro. de pescados. Son grandes frigoríficos. Exacto. Digo, no estamos hablando de, aunque también está Sí. mal, no estamos hablando del pescador que con su canoa va y tira un espinel o algo por el estilo. Imagínense lo que son 6.000 kilos. Un camión frigorífico con 6.000 kilos de surubí, que además de que esos 6.000 ya forman parte de un desguace Sí. del río Paraná, Uruguay, la mayoría eran hembras, ¿no? Eran hembras. Este es un tema importante en lo que entra en consideración de las autoridades. Más control, mucho más control hace falta, porque si no va a seguir pasando. La veda se extiende del 5 de noviembre al 21-22 de diciembre. Así que te lo contamos cómo viene este tema en La Luz Roja. En un operativo realizado en Paso de la Patria, Corrientes, Gendarmería incautó más de 100 ejemplares de surubí que eran transportados de manera ilegal. El cargamento superaba los 6.000 kilos. Desde el 5 de noviembre y hasta el 21 de diciembre rige la veda de pesca en los ríos Paraná y Uruguay. La pesca de especies características de los ríos correntinos como el dorado, surubí, pacú o boga no se puede realizar. La norma prohíbe además la extracción de especies utilizadas como carnadas vivas, morenas, cascarudos, anguilas y otras de interés acuarístico. En esta ocasión, se ha logrado un acuerdo binacional con Paraguay para hacer coincidir los periodos de veda, por lo que la medida rige también en el vecino país en los tramos de aguas jurisdiccionales compartidas. Ahí veíamos, eran hembras cargadas de huevos, Así digamos, es. están en el momento de reproducción. O sea, esto duplica Sí, sí, sí. el daño. Por eso también la veda. Claro, la en veda este momento. es una ley, es una política que además tiene una respuesta, digo, para no dejar al pescador que vive de esto absolutamente a la deriva. Hay subsidios para ello, Hay ¿no? un subsidio que va a otorgar concretamente lo que es el gobierno provincial de Corrientes, aunque parezca poco, para algunos pescadores es mucho. Son 700 pesos, son 2 bolsones de comida también que se le va a estar dando en estos 40 días que dure la veda. Por ahí algunos plantean que se podría hacer más por estos pescadores. Bueno, es un inicio por lo menos, es algo que los ayuda, ¿sí? Pero aparte, sí, creo que no hay que confundir los temas, ¿no? Digo, está mal que los pescadores vivan una situación de muy precaria socialmente, sí, está mal, y apoyemos y defendemos para que ningún trabajador viva bajo la línea de pobreza o indigencia. Esto no significa, además, que podemos hacer lo que queremos con los recursos naturales. E insistimos, nos parece, y bueno, no nos parece, estamos seguros, que quienes violan la veda de manera escandalosa no es el pescador de Alto Verde o el pescador de alguna costa correntina, sino que son los grandes frigoríficos, ¿no? A eso apuntábamos. Muy bien, así cerramos nuestro primer bloque con esta luz roja. Cuando volvamos de este pequeñísimo corte, vamos a seguir hablando en este programa sobre los riesgos hoy de ser militante ambiental y ser periodista ambiental. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Cerrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. Segundo bloque del programa de hoy, y entre los casos de militantes ambientales perseguidos hay casos significativos. Miren, hay una organización que es de Colombia, una organización colombiana que se llama Comunidades Construyendo Paz en los Territorios. Esa ONG, estamos abriendo el segundo bloque con otra organización, trabaja creando espacios libres de grupos armados en su comunidad. Pensemos la historia de violencia civil que tiene Colombia, pronunciándose contra grupos paramilitares. ¿Quién estaba al frente de esta ONG colombiana? Emilsen Manyoma, lo digo bien, Emilsen Manyoma, una documentalista que hace
estuvo trabajando en varios temas, pero fundamentalmente investigando y recreando testimonios visuales sobre desapariciones forzadas en Colombia. Entre ellas, obviamente, más allá de la guerrilla, la droga, algunos fenómenos sociales muy violentos en Colombia, también abordó el tema de las problemáticas medioambientales. Documentar desapariciones forzadas, persecuciones de militantes ambientales en su país. Bueno, por tener ese compromiso en enero del año pasado, en enero del 2017, Emilsen y su marido fueron asesinados, ambos, mientras denunciaban y recreaban testimonios de personas perseguidas. Fue el primero, Emilsen, de los 200 o 197, si usted quiere ser más preciso, asesinados del año 2017. En ese año también, en Colombia, en México, asesinaron a Isidro Beldenegro López, un activista mexicano que había ganado un premio, quizás no, seguro, el premio medioambiental más reconocido en el mundo, en el mundo ambiental al menos. Es el mismo premio que había ganado un tiempo atrás Berta Cáceres. Y aquí nos detenemos un instante. Vamos a hablar de Berta Cáceres. Cuando Berta Cáceres fue asesinado, nosotros estábamos haciendo Onda Verde aquí por Veo, Santa Fe y Santo Tomé, y hablamos de esta mujer militante, feminista, ambientalista hondureña. Honduras es el país, sin lugar a dudas, más peligroso para los militantes ambientales. Berta, al igual que Isidro Beldenegro, habían ganado el premio Goldman, que insistimos es el máximo galardón que se puede obtener uno en el mundo medioambiental. ¿Por quién fue asesinada Berta Cáceres? Hoy se sabe. Fue asesinada por una empresa que quería llevar a cabo un emprendimiento hidroeléctrico y por el gobierno de Honduras. Berta, entre otras cosas, denunciaba que esa reempresa no era buena para el medio ambiente. Vamos a recrear un poco qué fue lo que pasó con esta bellísima mujer que tanto extrañamos, Berta Cáceres. Lo más peligroso en Honduras y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida. Desde niña ella participaba, a mí me gustaba que ella participara en la escuela para que fuera como presidenta ahí de la comunidad de los niños. Siempre fue como líder. Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Como una mujer fuerte, como una mujer también de gran alegría, que nunca perdía la esperanza en ninguna situación, entonces creo que eso también es como una referencia para nosotras en pues esta batalla. Venimos a hablar con el alcalde. ¿Qué va a hacer usted? Espérame. Ahorita estoy hablando con el ministro. Siempre se trata de enmascarar los crímenes contra los defensores y defensoras de la vida como crímenes normales que están vinculados al crimen organizado. Yo supongo que el asesinato de Berta ha sido por la gran lucha en la defensa del río Gualcarque, en la defensa de los territorios de los indígenas, la defensa de los bosques. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Esa mujer valiente, fuerte, que luchó grandemente por la vida. Yo siempre le digo cosas, yo siempre hablo con ella. Y le digo nada, le cuento cómo estamos, cómo vamos. Le pedimos siempre buenas orientaciones para dar pasos certeros.
Pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo, ¿verdad? Eso sí, que lo sepan ellos. Allí estaba el testimonio triste, doloroso de la mamá de Berta, y en la otra punta generacional el testimonio de la hija de Berta Cáceres, que dice, es cierto, mi mamá la mataron, dijo, ¿no?, con sabiduría y simpleza, pero yo sigo hablando con ella, yo le sigo preguntando si estamos haciendo bien las cosas, que me diga por dónde debemos nosotros ahora caminar, como una especie de, como decíamos de Chabela hoy, ¿no?, una estrella que sigue guiando. Hoy hay una investigación que plantea que el gobierno de Honduras, junto con la empresa multinacional, es responsable de la muerte de Berta Cáceres. Pero atención, no es una denuncia, no quiero con esto menospreciar las denuncias, no es solo una denuncia, es una investigación concreta que aporta datos. En minuto 30, minuto 40, hacemos un resumen de esa investigación donde dice, el gobierno de Honduras y la empresa fueron los autores intelectuales y materiales del asesinato de Berta Cáceres. Interesante, ¿no?, para saber quiénes son los responsables del asesinato de Berta, y ojalá no pase con este como pasa con muchos asesinatos que quedan absolutamente impunes, porque el poder económico, el poder político suelen, como dicen los pibes hoy, zafar ante estas situaciones. En un país como Honduras, sin lugar a dudas, uno de los países, si no el más peligroso para aquellos que militan desde la conciencia ambiental. Más de 100 activistas fueron asesinados en Honduras. Más concretamente, 123 activistas fueron asesinados en Honduras. El país más peligroso. ¿Son números estos que provocan miedo? Sí, pero un miedo que no debiera paralizarnos, sino que debiera alertarnos para que esto no siga sucediendo. Como decíamos anteriormente, se habla que en el 2017 casi 4 ambientalistas fueron asesinados por semana. Y así como existen diferentes instituciones que hoy estuvimos nombrando, que investigan este caso, hay un atlas, que es el Atlas de Justicia Ambiental. Este atlas está financiado por la Unión Europea. Fíjense que no estamos trayendo ONG, bancadas o vinculados tan solo por agrupaciones ambientalistas, para que al otro lado digan, claro, pero elevan el número, mienten para sacar provecho político. Son ONG que no necesariamente están vinculados al mundo ambiental. Y en este caso, el Atlas de Justicia Ambiental está financiado por la Unión Europea, que identificó, y lo voy a leer para ser preciso, 2.335 casos de tensión por conflictos de denuncia ambiental, y dice además que esta intensidad va creciendo. Más de 2.300 casos de tensión, de riesgo, de persecución, de censura, de violencia física. Está claro que los defensores ambientales son atacados de diferentes maneras. Son judicializados a veces, con justicias que no suele tener los ojos vendados. Se les da el mote, el seudónimo de locos, de extremistas, cuando en realidad lo que quieren hacer es que vivamos todos un poco mejor y que la riqueza de algunos no sea el malvivir de muchos. Y nosotros tenemos casos muy concretos de hace muy poco tiempo.
Es el caso de los campesinos santiagueños, uno baleado y otro quemado, que lo denunciamos aquí en Onda Verde. En este año en Santiago del Estero hubo por lo menos 2 casos extremos, hay muchos más, pero 2 casos extremos de personas que perdieron la vida por defender su tierra, por no querer vender la propiedad que hace decenas de años que tienen a grandes empresarios ojeros porque creen en otro tipo de producción. La represión cuando estuvimos en Háchal, en San Juan, que estuvimos con las cámaras de Onda Verde y nos decían cómo los persiguen a los que defienden el río Háchal en contra de la Barrick Gold y la minería a cielo abierto. En Malvinas Argentinas, en Famatina, Malvinas Argentinas en Córdoba y Famatina en La Rioja, por nombrar tan solo algunos. Bueno, Global Witness, esa ONG que les presentábamos hoy al principio del programa, resume también algunos casos del 2016. Estamos pagando con nuestra vida, estamos pagando con nuestra cultura, estamos pagando con el peligro de extinguirnos. Desde el 2014 tuve orden de allanamiento, órdenes de captura, fueron allanadas mis casas. He estado retenida en varios momentos por quererme callar, que no siga defendiendo los derechos de los campesinos. We were being picked up, or women were being dragged and taken out of their houses, showing to all other people that if you resist, this is what will happen. Que es escapar de todo, de lo que sea. Así como le han matado los animales a uno, así también pueden enterrar a uno por ahí en cualquier momento. Está pidiendo otra cosa más que le respeten sus derechos. Y no me da miedo ni este maltrato de la mina lo estamos viviendo. We cannot just sit down. That is the reason why we stand up and raise our voice. Que defendemos nuestra vida y defendemos este pedacito de tierra que nos daba de qué comer. Bueno, ya aparecían, vimos del 2017, vimos del 2016, son muchos casos, ¿no? Todo como dice el dicho, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Evidentemente, estas denuncias y estas alertas ambientales están preocupando a un poder que se cree impune, se cree intocable, y cuando aparecen estos Quijotes, estos soñadores que intentan parar y frenar la mano, aparece la peor cara del poder, la más cínica, la más cruel, que es la que está vinculado con la violencia. Segunda luz del semáforo, antes de cerrar este bloque, la luz amarilla, aquella que está en el medio, que seguramente va a obligar a Raúl a continuar con la investigación. Y hace muy poco tiempo atrás, Raúl te hablaba de un derrame en la Patagonia, uno de los tantos derrames en la Patagonia Argentina, más concretamente en Vaca Muerta. En Vaca Muerta, en este caso. Que hoy es la joya de la vuelta, sí, ¿no? Sí, sí. El gobierno nacional dice que vamos a vivir una época de bonanza de electricidad y de petróleo a partir de Vaca Muerta, con un sistema del fracking que está siendo prohibido en otros puntos del país, y que además sabemos que el contrato, porque ha sido denunciado, está hecho a beneplácito de Chevron, que es la multinacional. No solo el gobierno argentino, sino a nivel mundial se está mirando a Vaca Muerta, por lo que representa, ¿no? Hubo un derrame que contaminó las napas, las tierras, bueno, al principio lo negaba, pero sabemos que es verdad, y ahora hay una multa para la empresa por ese derrame. Así es, se está hablando que serán $700.000. ¿Y por qué lo ponemos en la luz amarilla? Porque no sabemos si va a ser solo una sanción que tenga que ver con lo económico o si irá más allá. Decimos que cuando ocurren estos casos hay un impacto ambiental notorio. ¿Qué representa $700.000
para Vaca Muerta. Para la empresa, al menos, Para la ¿no? Para empresa. Chevron. Ujú. Es, si no me equivoco, corregime, la multa más importante que puso en toda la historia de explotación de hidrocarburos la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén. Pero ¿qué representa esto? Más allá de lo económico, ¿a dónde apunta, digamos? ¿A que no suceda? Va a seguir sucediendo, porque hace una semana atrás hubo otro escape también de petróleo. La presión que tiene Vaca Muerta es demasiado. Entonces hubo otro derrame que no tomó tanta notoriedad como el primero, que fueron miles de litros. Entonces estos casos se van a seguir sucediendo y parece que estas multas es solo para la gilada, ¿no? Es un desarrollo, el contenido lo vemos en La Luz Amarilla. El gobierno de Neuquén analiza imponer una fuerte sanción económica a la empresa YPF que opera el yacimiento de Bandurria de Vaca Muerta. Aún no confirmaron el monto exacto de la penalidad, pero se estima que rondaría los $700.000. La sanción se debe al derrame de petróleo ocurrido hace 15 días, que habría afectado unas 27 hectáreas. Desde la Secretaría de Ambiente de Neuquén señalaron que la multa será muy dura y ejemplificadora para toda la industria. Me hace acordar a la sanción que tuvo la Barrick Gold por lo menos, no mucho más, 5 derrames de cianuro y otros metales pesados en el río Hachal. Me hace acordar a tantas otras multas que aparecen con bombos y platillos y que para lo que luego la empresa obtiene de rédito es nada. Es nada. Además, es solo económico. ¿Habrá alguna sanción para autoridades que estaban a cargo en ese momento? ¿O para personas que debían ocupar un lugar de control y no lo hicieron, evidentemente? Bueno, todavía no se sabe. Por eso lo ponemos en La Luz Amarilla, bien lo explicaba Raúl. Vamos a ver qué sucede. Lo que estamos seguros, sea este monto, sea más, sea menos, que lo que van a pagar por multa es insignificante al lado del terrible pasivo ambiental y daño que genera, ¿no? Así es. De esta manera cerramos nuestro segundo bloque. Pequeño corte, ya volvemos. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Tercer y último bloque del programa de hoy. Les decíamos que íbamos a hablar también de nuestra profesión, del periodismo ambiental. Y habrá que decir que aquellos que abrazamos el periodismo ambiental también solemos tener ciertos riesgos, solemos ser molestos. No somos los únicos, hay otros que también. El periodismo en general, ¿no? Mariano Moreno, cuando fundaba la Gaceta Historiográfica y Mercantil del Río de la Plata, decía que el periodismo tenía que ser como el tábano, ese insecto que en la época de la colonia se le ponía en la mula para que la mula sea picada por el tábano y de esta manera reaccione y camine. Mariano Moreno decía que el periodismo era como el tábano, debía picar a la sociedad para que la sociedad camine. Al menos lo que debiera ser, no digo que es lo que somos, pero sí lo que debiera ser. Y es cierto que muchos periodistas que han utilizado las causas ambientales como denuncias, como motivación para tratar de construir un mundo mejor, recibieron presiones, recibieron amenazas, agresiones, han sufrido censura, muchas veces no le han publicado sus notas porque las empresas periodísticas estaban vinculadas con la empresa que hacía explotación a mansalva, que las empresas suelen utilizar el soborno para silenciar o callarnos, y aún así este trabajo de denuncia es fundamental en el periodismo. En nuestro continente, Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador, esos 4 países, se encuentran entre los países más difíciles para ejercer la tarea del periodismo ambiental. Y lo vamos a poder ver y comprobar en este clip que te presentamos la realidad de nuestro continente. Nosotros cumplimos con la labor de informar para que toda la comunidad se entere de lo que sucede en su contexto. Nos armamos de grabadoras, de cámaras de video, de celulares
con el solo interés de brindar información útil. Es peligrosísimo ejercer el periodismo en Honduras, y el ambiente, que es un tema tan álgido, es un tema tan delicado, porque aquí, como repito, quienes están involucrados destruyendo los recursos naturales son los mismos gobernantes, los mismos empresarios, la gente con poder político y económico en el país. Algunos desadaptados, podría decir, me amenazaron por la red social Twitter, diciéndome exactamente el lugar en el que estaba y diciéndome que cesaran mis investigaciones sobre temas ambientales, que los recursos naturales son para explotarlos, y en eso el criminal tiene razón, porque los recursos naturales sí son para explotarlos, pero con cuidado y de manera sostenible. Para que compartamos a esa hora a través de los 107.4 Morena y Serio, una mañana bastante, el sol radiante en nuestro municipio. 6 impactos en la cabeza y 3 en el cuerpo. Le quitan el esquema, le dicen que para esa nueva amenaza le tienen que hacer un nuevo estudio, pero que se vaya tranquilo, que en unos 15 días le mandaban la respuesta, y a los 15 días no le llegó la respuesta, sino que le llegó la muerte. Hay detrás unos poderes ilegales que están a veces incluso por encima del Estado. Salite del pueblo, ¿para qué te vas a quedar allá? Si allá te pueden asesinar, te pueden desaparecer, te pueden matar. ¿Uno qué le responde a los campesinos y campesinas cuando les llevan la información? O el mismo periodista ya la tiene porque él la investigó. ¿Uno qué hace? A veces me pregunto si en Colombia hay garantías no solamente para el periodismo, sino para los que estudian periodismo, y me he dado cuenta que no. El periodismo seguirá siendo amenazado en la medida en que el periodismo siga siendo fiscalizador, siga siendo investigativo y siga siendo incómodo, como debe serlo para todo aquel que tenga, como se dice peyorativamente, rabo de paja, ¿cierto? Esté comprometido con malas prácticas. ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Es prensa! ¡Soy prensa! ¡Soy prensa! Vamos a presentar la buena noticia, porque aunque usted no lo crea, hay buenas noticias en el campo ambiental. Lo hay. Pocas, pero hay. Pero hay, ¿no? Sí. ¿Y este también nos lleva a la Patagonia? Sí, a Chubut. A Chubut, exactamente. Y la gente movilizada, preocupada. Así es. Chubut, y concretamente la Asamblea por el Territorio, así se llama esta asamblea, que viene luchando hace años en defensa del territorio contra la megaminería. Se movilizó esta semana, marcharon primero a lo que es la legislatura provincial, y también se realizó una marcha muy importante en la Casa de Chubut, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La Asamblea de Defensa del Territorio marchó a la legislatura provincial en Rawson contra la iniciativa del gobernador de entregar el 70% de la superficie a la minería a cielo abierto. Esto conlleva el uso de sustancias tóxicas y dejará a más de 140.000 personas expuestas a la escasez de agua y a la contaminación de cuencas subterráneas. El motivo de la marcha fue la defensa del territorio, el agua, el aire y sobre todo los derechos humanos. Las evidencias en Latinoamérica constatan que la minería a cielo abierto contamina naturaleza, cuerpos y sociedades. Desde la Asamblea se exigió a los legisladores que no traicionen al pueblo. Estaba pensando en Esquel, en Loncompue, todos lugares de la Patagonia que empezaron así, movilizándose, luego pidieron ordenanzas, consiguieron plebiscitos y finalmente esa actividad, la de la minería, a cielo abierto, no toda la minería, no toda. La de a cielo abierto fue prohibida. En un momento político, ahora hay que decir, para ser justos, que el gobierno anterior, el gobierno nacional, hablamos de el que presidía Cristina Fernández de Kirchner, y el que ahora preside Mauricio Macri, tienen parámetros muy similares a la hora de
incentivar este tipo de producción de minería a cielo abierto y hasta de tratar de borrar las pocas leyes y ordenanzas que prohíben esta actividad. Así es. Por eso seguiremos lo que tiene que ver con este tema. Por suerte, hoy lo ponemos en la luz verde porque se están movilizando. La gente está saliendo a la calle, está marchando y, como se dice, cuando la gente marcha por la calle está haciendo historia. Así que veremos si esto sigue así, si esto continúa y logran ganarle a los gigantes. Bienvenido sea y bienvenida a esta noticia verde. Le pido a Raúl que se quede porque vamos a recordar algo que hablábamos hace muy pocas semanas atrás. Uno podría preguntarse en este contexto de asesinatos, amenazas, ¿qué herramientas tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para defendernos? Bueno, así como la gente de la Patagonia se está movilizando, instituciones internacionales también se movilizan, llegan a Naciones Unidas, llegan a la OEA, hay inclusive hasta pueblos originarios que han defendido sus derechos en organismos internacionales. Y este año, y por eso está bueno que lo pongamos en la luz verde, se firmó un acuerdo, el que se conoce como Acuerdo Escazú, porque fue firmado justamente en una localidad que lleva ese nombre. Es un acuerdo regional de toda Latinoamérica que trabaja sobre la participación en la información pública, la justicia en los asuntos ambientales. Por ejemplo, solo una cosa. Ningún gobierno de Latinoamérica podrá ahora llevar un emprendimiento como una central hidroeléctrica o una empresa de minería a cielo abierto si no le consulta previamente a la localidad geográficamente afectada. Es un muy buen acuerdo, lo firmaron algunos países, entre ellos Argentina, falta que lo firmen otros, y en este pequeño informe te contamos algunos aspectos significativos del Acuerdo Escazú. El Acuerdo de Escazú es considerado un hito histórico para la democracia ambiental en Latinoamérica y el Caribe porque refuerza 3 derechos elementales. El primero es el acceso a la información ambiental, mediante el cual las personas podrán acceder a la información sobre la gestión de los recursos naturales, así como su estado y disponibilidad de manera oportuna, fácil y sin obstáculos. Este derecho deberá ser asegurado proactivamente por el Estado, es decir, que la información esté disponible desde el momento en que se genera. De esta manera garantizamos un escenario transparente y abierto. El segundo derecho es la participación pública, mediante el cual asegura el involucramiento efectivo, informado y oportuno de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones como la viabilidad o monitoreo ambiental de un proyecto o el diseño de normas y políticas. Todos deberíamos tener en cuenta que con este derecho existe la obligación de crear espacios que nos permitan participar de manera significativa en situaciones que afectan nuestras vidas y entorno. Por eso, los mecanismos mediante los cuales se implementa este derecho deben adecuarse sobre la realidad de las poblaciones y sus particularidades, como la interculturalidad, su vulnerabilidad, entre otros. Finalmente, tenemos como tercer derecho el acceso a la justicia ambiental. Más de una vez hemos escuchado casos en los que los ciudadanos sienten que alguna acción afecta o podría afectar su salud o su entorno ambiental, o si uno de los derechos comentados ha sido vulnerado. Todos tenemos derecho a denunciar estos actos y acudir a instancias judiciales y administrativas para prevalecer estos derechos de acceso, y nuestro derecho a contar con un medio ambiente sano, incluso si aún no se ha generado una vulneración. De manera complementaria a este derecho, el acuerdo da especial relevancia a los defensores ambientales, quienes arriesgan su integridad personal mientras realizan actividades para cuidar el medio ambiente. Esta disposición es de suma relevancia, debido a que solo en 3 años, entre el 2015 y el 2017, se reportaron la muerte de 583 defensores del medio ambiente en el mundo. Y en Latinoamérica, perdimos a 369 líderes ambientales en ese mismo periodo. Por ello, el Acuerdo de Escazú es el primer instrumento regional en contener medidas que disponen su reconocimiento, protección y promoción de sus derechos. Estamos cerrando el programa de hoy y no nos queda mucho tiempo, ¿no? Ya nos queda poquito tiempo para cerrar el programa, así que lo de hoy va a ser mucho más breve. Nos parece también que lo dijimos todo en el programa de hoy, que aparecieron testimonios, quisimos privilegiar esos testimonios. Lo cierto es que hay como 2 platillos de la balanza.
Por un lado, un platillo donde la gente dice basta. Recuerdo un programa que hicimos aquí. Recuerdo y abrazamos profundamente a la gente de Entre Ríos, que bajo la consigna basta es basta, se moviliza todos los martes. Los pueblos originarios, las localidades pequeñas, desde el Amazonas hasta África, aquellos que defienden el río, el agua, la tierra, el aire, dicen, hay una manera de vivir bien, con confort, sin por eso perjudicar a las mayorías. Pero, como sabemos, nuestro poder político, nuestro poder económico sabe más de rentabilidad que de derechos. Y a la hora de poder diseñar y planificar, poco les interesa el derecho y hasta la vida de los demás. Por eso acuden de la manera más cínica. Y vaya si tenemos ejemplos de esto, ¿no? De la manera más cruel, persiguiendo a aquel que molesta, persiguiendo a la piedra en el zapato. Hoy los militantes ambientales, los periodistas ambientales son esa piedra en el zapato que dicen basta. Y cuando decimos basta, basta es basta, como dicen los amigos entrerrianos. Por eso queríamos hacer en el penúltimo programa de este ciclo, de este año, este programa especial, reivindicando el trabajo de ellos, rescatando la memoria, no olvidándonos ni mucho menos de ellos y denunciando a un poder que es muchas veces cruel y muchas veces cómplice. De complicidad parece teñida gran parte de nuestro presente, y al menos humildemente este grupo periodístico no quiere sumarse al club deportivo de los cómplices. Por el contrario, queremos formar parte del otro club, del otro clásico, y por eso hoy no solo denunciamos este caso, sino que volvemos a cerrar nuestro programa adhiriendo, abrazando y dedicando este programa a una gran militante ambiental de nuestras tierras, aquí de Santa Fe, como fue Chabela Zanutig. Para Chabela empezamos y cerramos nuestro programa. Más allá de la terrible pérdida y la tristeza que tenemos, porque sabemos que ya no vamos a poder ir más a pedirle un consejo, a hacerle una nota, a hablar con ella, a tomar un mate en ese bellísimo lugar que es La Verdecita, nos cayó casi de manera perfecta en el programa de los militantes ambientales dedicárselo a Chabela. Lo esperamos la semana que viene, si le parece. Será el último programa de este ciclo y haremos una revisión por algunos viajes que hicimos, por algunas entrevistas, la que al menos a nosotros nos parecen las más apropiadas para cerrar este quinto año de Onda Verde. Gracias por todo, hasta la semana que viene.